Hebreos 8, vamos a estar allá tratando el tema de esta mañana. Y yo estaba pensando que, no sé, hay momentos que estamos en este libro, en esta carta, y que estamos tratando, y puede ser que hoy también, al estar desarrollando el tema, pues veamos que sea irremediable que repitamos cosas. Es casi irremediable porque, si os dais cuenta, Hebreos es prácticamente una carta que me encanta lo que hemos puesto aquí, que es que exaltamos al Señor Jesucristo, porque es lo que hace esta carta. Realmente está poniendo al Señor Jesús en un lugar magnífico. Yo no sé, yo no tengo palabras para decir en qué lugar está Él, de una manera tan aquí, ¿verdad? Poderlo decir con mis palabras, pero es algo tan tremendo. Entonces yo creo que es lo que está haciendo esta carta y vamos a seguir viendo algo tan hermoso. Y por eso digo que hoy también posiblemente vamos a ver cosas que por lo menos te van a sonar. Y si vas a los vídeos que están en YouTube, seguro que te vas a dar cuenta de que hay cosas que son así, ¿no? Entonces, yo he rescatado un versículo, antes de que vayamos al capítulo 8, he rescatado del capítulo 7, el versículo 25, que es donde estuvo Gerson tratando, por lo menos una parte nombró este versículo y me encanta, por eso lo he rescatado antes de que vayamos al 8, que es el 7:25 de Hebreos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y por acotar un poco más a lo que ya Gerson estuvo tratando hace unas semanas, que por cierto podéis mirar la prédica, que fue chapó, muy buena, la verdad que estuvo preciosa, pero por acotar un poco más, o no acotar, sino simplemente pues darle un poquito más de pompa al Señor, porque la merece en este sentido, y es que es una característica tan hermosa y necesaria para cualquiera de nosotros que somos pecadores, para cualquier persona que se acerca a Cristo. Y yo pensaba que si yo, por ejemplo, hoy tuviese que ser defendido por alguien, si un abogado tuviese que defenderme, hoy, mañana, el día que fuese, él se está preparando para defenderme, porque tiene un caso complicado, porque mi caso es complicado. Mi caso, soy un pecador y por lo tanto delante también de los hombres que conocen a lo mejor mis fechorías, pues tiene que ser una buena defensa. Pero si este hombre, siendo mi abogado, pues el día del juicio no se presenta porque está enfermo o, en el peor de los casos, pues ha fallecido, ¿qué pasaría? Pues lo que pasaría posiblemente es que mi caso se quedaría ahí quieto, por lo menos en ese día, y otra persona tomaría su oficio de tal forma que se tiene que poner en orden, se tiene que poner al corriente de los cargos para así hacer una defensa. Y esto es lo que ocurría también un poco con los sumos sacerdotes cuando cogían una causa, y puede ser que por circunstancias, y esto también habló él, pues falleciesen o claro, mueren, ya son mayores, y otro tiene que tomar esa causa. Hay un comentarista, que es el que estoy leyendo para también poder preparar estas predicaciones que son tan hermosas, que dice: si algún sacerdote se hiciese cargo de tus necesidades acuciantes, en primer lugar o a mitad de camino tendría que dejar de cuidarte para ponerse a sí mismo en relación correcta con Dios y ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Si el sumo sacerdote, con todos sus ropajes dignos y ostentosos, accediera a cuidar de ti, fácilmente en el tiempo del proceso sufriría alguna mancha accidental o profanación física o ceremonial que temporalmente lo apartaría y le obligaría a purificarse. Y ni el mejor de ellos, ninguno, ni el mejor de los sacerdotes que hubo,
podía ofrecer un sacrificio que fuera suficiente para ti, para siempre. Esta es la realidad que uno se enfrenta. Que los sacerdotes eran personas que tenían mucho trabajo, eran personas que siempre estaban expuestos, que no estaban estáticos esperando, bueno, a ver si llega ya el día de la gran expiación, el año, que ha pasado un año, vamos a entrar al lugar santísimo para que de esta forma vamos a expiar los pecados por el pueblo. No, eran personas que realmente tenían mucha carga. Eran hombres que tenían que ayudar, que tenían que aconsejar, que tenían que llevar las cargas del pueblo, que tenían que supervisar a los sacerdotes que estaban por debajo de ellos. Ya conocemos, somos sacerdotes levitas, otros llevaban otros tipos de cargas, por lo tanto, debían de estar también supervisándoles, y en ese proceso podía ocurrir muchas cosas. Y aún más, cuando venía algún tema especial o una causa especial, por ejemplo, algo nacional, ¿no?, y venían al sumo sacerdote a pedir consejo, ellos usaban algo que igual te suena, que es el Umín y el Turín, ¿verdad? El Urín y el Tumín, eso es, con el que podían determinar la falsedad o la verdad. Y en Éxodo 28:30 dicen algo muy importante sobre esto. Dice que pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Si venían a pedir un consejo y ellos tenían que utilizar esto, él tenía que entrar a la presencia del Señor con estas piedras delante del Señor para pedir el consejo, para traer una revelación, para traer esa palabra que ellos necesitaban, algo especial. Y como decíamos, pero morían también, se hacían mayores, o incluso aquí hay un tema que no sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero yo sí, que dicen que posiblemente alguno podía morir dentro, y esto es algo histórico, la Biblia no habla, no hay ninguna cita bíblica, por lo menos yo no lo he encontrado, donde ponga que a los sacerdotes se les ataba una cuerda y se les ponía en la pierna para que cuando entrasen, pues si morían ahí, pues porque habían entrado no purificados o tenían algún pecado, algo, pues entonces, claro, yo lo veo lógico, porque si ellos mueren dentro, a ver quién es el valiente que lo saca, ¿no? Porque si ellos han muerto, imagínate. Ya digo, no hay nada, por lo menos yo no he encontrado, que hable de ello, e incluso algunos dicen que no sabemos si incluso Dios eso lo permitiría, porque no está ni siquiera escrito, ¿verdad? Pero lo vemos lógico, que de una u otra forma algo así pudiese ocurrir. Pero lo que sí que he visto, y en Éxodo 28, 34 y 35, que dice lo siguiente, referente a esto, cuando ellos entraban a la presencia del Señor. Una campanilla de oro y una granada, y otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y entrará y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Tenían que entrar y entonces las campanillas tenían que hacer ruido para que ellos en ese momento no fuesen fulminados. Y claro, yo pienso y digo, eso podría ocurrir en cualquier momento. Hombres terrenales como nosotros, llamados, pero en cualquier momento podría ocurrir algo así. ¿Cuál es la diferencia con Cristo? Pues que Él no muere, no hay muerte de por medio. Él ya murió una vez y para siempre. Él salva a todos los que entran a su presencia perpetuamente. Y tu caso, hermano, está seguro, está asegurado en las manos del Señor. Y eso es algo tan hermoso. Mucho menos Él morirá y dejará la carga a otro que lo lleve delante del Señor, porque Él ya ha hecho todo. Dios intercede por nosotros por siempre, siempre. Y esto no lo podemos entender aunque nosotros decimos amén, ¿verdad? Pero el Señor está preocupado de nosotros siempre, por sus hijos. Ahora, si vamos a el capítulo 8,
Y vamos a leer todo el capítulo. Algunos versículos son los que vamos a estar tocando, prácticamente todos, pero vamos a leer que son 12 versículos, ¿de acuerdo? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. El título de esta predicación se llama Sacerdote de un nuevo pacto. Va a ser la última parte prácticamente de lo que es la predicación, pero vamos a darnos cuenta de algo tan hermoso que hoy nosotros estamos viviendo. Pero va a ser la última parte de la predicación. Vamos a tratar ahora los 2 primeros versículos del capítulo 8, que dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué significa esto, hermano? Pues que Cristo nunca se condujo, ni nunca se conduce, usando una palabra que dice esta epístola, que ya la hemos dejado atrás, por rudimentos ordinarios o naturales de un sumo sacerdote terrenal. Para nada. Cristo no es un sacerdote terrenal. Ya se habló en la predicación pasada sobre el orden de su ministerio, y es un orden superior, el orden de Melquisedec. Y es tan diferente, y ¿por qué podríamos decir que es tan diferente y único hasta el punto de usar una expresión tan fuerte que está usando aquí el autor? Él dice, tal sumo sacerdote. O sea, incomparable. Es que no hay otro igual. Es tan grande. Pues aquí hay 3 cosas importantes que yo he visto. Primero, que Él se sienta a la diestra de Dios. Y hasta ahora, por lo menos nosotros no hemos sabido nada de que ningún sumo sacerdote se sentó a la diestra de Dios. Puede ser que el Señor tenga para los sacerdotes del Antiguo Testamento un lugar especial, que eso no lo sabemos tampoco, pero lo que sí sabemos es que ninguno se sentó a la diestra de Dios. Por lo tanto, tal sumo sacerdote que se sienta a la diestra de Dios. Segundo, ministra desde el santuario celestial. Lo mismo, la palabra ministro o ministrar
viene de servir o servicio. O sea, él está intercediendo, está sirviendo continuamente delante de Dios y está intercediendo por los hombres. Y recordemos lo que acabamos de decir antes en el 7:25, perpetuamente en el santuario celestial. Y tercero, en el verdadero tabernáculo. No es el levantado, que un poquito más adelante lo vamos a ver por Moisés, sino el que es arquitecto y constructor, Dios. Estas tres características son muy importantes para que podamos entender qué sumo sacerdote tenemos, el cual está en un lugar tremendo que nosotros se nos escapa, pero solamente podemos darle gloria a Dios por eso. Además, tiene un ministerio sin debilidad. 8, 3 y 4 lo podemos leer ahí también, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Sabemos que Jesús, en el tiempo de su carne, en el tiempo que él anduvo por la tierra, tuvo debilidad física, y eso es algo natural, como cualquier mortal, pero con una gran diferencia, y es que en la moral, en el comportamiento, en la práctica del día a día, él era intachable. Él era alguien que nunca pecó, alguien que no como tú y como yo, que nosotros dice la palabra que tenemos que hacer una cosa, pedirle al Señor dominio propio. Pues porque necesitamos para nuestra vida dominio propio, pero el Señor Jesucristo, él hubo momentos en los cuales se airó también, pero no pecó, y además fue por algo muy puntual, algo en lo que él debía corregir, y tenía un dominio propio y una relación con Dios tremenda. No se comportaba como un humano normal, sino que simplemente obedecía al Padre. Todo lo que el Padre le decía, él era como se comportaba. Por lo tanto, nunca le hizo falta ir a ningún sumo sacerdote para poner una ofrenda sobre un pecado. Nunca. En ningún momento de su vida le hizo falta eso, y él, como sumo sacerdote, tampoco ofreció ofrendas por su pecado. Que hemos dicho anteriormente que incluso el sumo sacerdote en algún momento podía, ¿verdad?, mancharse sus vestiduras y entonces tener que purificarse y presentar ofrenda antes que presentar las ofrendas de los demás. En ningún momento. Todos los demás tuvieron que hacer algo así, pero él nunca. Todos los demás, debilidad corporal, debilidad en nuestro cuerpo, debilidad de pecado. Pero Cristo en ningún momento pasó por algo como eso. Si todos los sacerdotes tenían que traer ofrendas, porque realmente nadie se podía acercar delante del Señor sin ninguna ofrenda, Él fue la ofrenda, esto también lo hemos leído en algún momento, y Él fue el oferente, Él fue el que se ofreció. Si estuviese en la tierra, claro que sí, no tendría la posibilidad humana de ofrecer nada al no ser parte de la tribu de Leví. Eso es lo que está diciendo este texto, ¿verdad? Pero Cristo, hermanos, ha sobrepasado toda herencia levítica. Él va mucho más allá. Todas las sombras, todas las figuras se han disipado para llegar a la realidad, que la realidad es Cristo. La realidad absoluta de que en Cristo Jesús se cumple todo. Y en la tierra, según el Antiguo Testamento y el débil pacto que aquí se trataba, pues él como sacerdote no podría traer ningún tipo de ofrenda. Pero en los cielos, hermanos, en el lugar que todo sacerdote anheló estar, él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Todo sacerdote que ha estado oficiando anhelaba estar en la gloria del Señor. Claro. Y ellos, además, cabe destacarlos, ellos vislumbraban algo magnífico, porque ellos entraban delante, del arca del pacto, algo tremendo. Pero bien hemos dicho, ellos servían, según el versículo 5, que lo tenemos ahí, lo podemos leer,
los cuales sirven lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, hermanos, el tabernáculo que construyó Moisés era un modelo del celestial. Cuando el Señor le dice, haz todas las cosas conforme al modelo, es como si ahora, el otro día yo estaba con Dara, que no es la que está llorando, esa es Melissa. Estaba con Dara y le dije, tú vas a hacer un dibujo, si quieres, para que aprendas, te puedo poner aquí un boceto, o qué sé yo, otro dibujo, una fotografía, lo que sea, y tú lo vas a ir copiando, ¿no? Esto es una manera para que ella aprenda. Es como si el Señor dice, ¿ves todo esto que yo te estoy mostrando, esta fotografía, esta escultura, todo lo que te estoy diciendo? Pues que sepas que esto es lo que hay en los cielos. Aquí es el modelo de lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Y es una réplica del tabernáculo celestial. La importancia de esto, hermanos, es que Dios tiene un verdadero tabernáculo donde el Señor Jesucristo ministra. Un verdadero tabernáculo, el cual no es destruido. Fijaos, no vamos a hablar de todo esto, pero el tabernáculo se destruyó, el templo se destruyó, no queda más que el muro, todo ha sido destruido. Sin embargo, el tabernáculo celestial está allá en los cielos. Y allá es donde nuestro Salvador está ministrando. Y esto, hermanos, nos da una seguridad inmensa, porque lo celestial bloquea todo lo que es terrenal en esta tierra. Lo disipa, lo echa fuera. Aquí en la tierra, ¿qué es lo que ocurre? Todo, absolutamente todo, es corruptible, se pudre, no dura siempre. Nosotros no vamos a durar siempre. El Señor nos resucitará en el día postrero, pero no duramos tampoco. El sacerdote de Levítico no duró siempre. El sacerdocio como tal, las ofrendas como tal, nada, no duró siempre. Fue todo por un tiempo determinado. Fijaos, el mismo Señor Jesucristo dice algo que podemos aplicar a esto en Mateo 6, 19, 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Todo el pueblo, hermanos, todo el pueblo, juntamente con los sacerdotes, estaban pero que muy aferrados y muy orgullosos de su sistema de sacrificios. Pensaban que tenían la crème de la crème, tenían lo mejor. Su devoción y celo, bueno, era tremendo. Sin embargo, la polilla y el orín también harían estragos en este sistema. Y un sistema que con el tiempo también se corrompió, llegando incluso a ver en el poder más de un sumo sacerdote. Esto también cuando estuvimos con Hechos, algunos, si os acordáis, también lo hablamos. Hechos capítulo 4 y 6, ahí habla de que hubo más de un sumo sacerdote. De hecho, había la familia de los sacerdotes. O sea, se corrompió el sistema como tal. Los que habían en aquel entonces eran Anás y Caifás. Y fijaos cómo eran. Caifás era yerno de Anás y por ser el presidente actual, y Anás por ser el presidente emérito, también estaba en el poder. Esto es tremendo. Todo absolutamente en esta tierra se corrompe. ¿Por qué? Porque los tesoros donde el hombre debe de mirar son celestiales. Nosotros tenemos que mirar allá arriba. Tenemos que buscar su gloria. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Y yo me pregunto, ¿por qué, hermanos, buscaríamos lo temporal conociendo ahora lo eterno? ¿Por qué me quedaría con el modelo antiguo teniendo ahora el original? ¿Por qué me quedaría con un sumo sacerdote débil como yo, teniendo al gran sumo sacerdote que salva perpetuamente? Aquel que me libera. Y él está a la diestra de Dios. Hay versículos bíblicos, solamente los voy a nombrar. Salmo 11:4 dice, el Señor está en su santo templo.
El trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Apocalipsis 11:19, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Y segundo libro de Samuel 22:7, solamente estos 3 versículos, hay muchos más. En mi angustia invoqué al Señor, sí, clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz. Y mi clamor llegó a sus oídos. Nosotros hoy tenemos acceso directo a su presencia, pero porque Él está escuchándonos. Amén. Pasamos a la última parte, que son las mejoras del pacto. Capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Antes ya hemos dicho que el ministerio tiene su raíz griega y que significa servicio. Pero también tiene otro significado que es función pública. Entonces el ministerio de los sacerdotes era público, ellos estaban a disposición del pueblo para traer las dificultades delante de ellos, algunos se acercaba con la ofrenda, un palomino, fuese lo que fuese, ¿verdad? Y entonces ellos estaban allá, estaban continuamente para el pueblo, pero era un ministerio incompleto, no era completo. Más aún el de nuestro Señor Jesucristo, lo acabamos de leer, es mejor ministerio. Y también por 4 puntos, por 4 cosas, que solamente las voy a nombrar también. Él se ofreció a sí mismo y no a animales. Por eso es un mejor ministerio, porque tiene algo que ofrecer mucho mayor. Segundo, presentó el valor de su propia sangre, no la sangre de becerros ni la de machos cabríos. Tercer punto, quitó los pecados, no meramente los cubrió. Acuérdate que cuando iban era una vez al año, pero el que iba después tenía otro problema, al día siguiente otra vez pecado, continuamente. El Señor quita el pecado del mundo. Cuarto, nos abrió el camino para entrar en la presencia de Dios, no para mantenernos a pie allá, a la distancia. Pero además dice este texto que es mediador de un mejor pacto. Mediador de un mejor pacto. Y ya sabemos que el perdón de pecados en el pueblo, como estamos diciendo continuamente, era sujeto a debilidad humana. ¿Por qué? Porque hoy pides perdón y mañana o incluso al rato ya le tienes que volver a pedir perdón al Señor. Trajiste tu ofrenda y así continuamente, ¿no? Entonces, cualquier devoto, pensando también en aquellos que eran, en la palabra que habla de que eran muy devotos, ¿verdad? Tendría que estar continuamente ahí, esperando a ver si peco para traer mi ofrenda completamente, ¿no? Y es algo que hoy para nosotros sería impensable porque nuestro pensamiento está en el nuevo pacto y que ahora lo vamos a estar tratando, pero por eso realmente, hermanos, era un pacto débil, pero porque el hombre era débil. El hombre era pecador. Además, era un pacto que implicaba 2 partes. 2 partes, el pueblo y Dios, aunque está claro que con la salvedad de que no era un pacto entre iguales, sino que era un pacto entre soberano y entre súbditos, ¿verdad? Habían entrado en un pacto en las 2 partes, pero ¿cuál era el pacto? El pacto eran los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué decían los 10 mandamientos? Tienes que cumplirlos. Si cumples los 10 mandamientos, si tú cumples todo lo que se te dice, ¿qué es lo que pasará? Habrá bendición en tu casa, habrá bendición en tu vida, pero si no cumples, habrá maldición. Y en estos términos continuamente el pueblo estaba pecando, estaba apartándose del Señor. Y aquí es donde entra este mejor pacto, donde solamente Dios es el que se compromete a cumplirlo.
solamente el Señor. Es un pacto, hermanos, absoluto, no condicional. Es un pacto espiritual, no carnal, no natural. Es un pacto universal, no solamente para una pequeña nación local. Es un pacto eterno, no temporal, para un espacio de tiempo en aquel entonces. Y es un pacto interno, no externo. Tercera parte, establecido sobre mejores promesas. Y el nuevo pacto fue establecido, hermanos, sobre mejores promesas porque las condiciones del pacto, por supuesto, estaban y están sujetas solamente en Dios. Solamente en Dios, gracias a Él, menos mal, porque si no, estaríamos, como se suele decir aquí, estaríamos vendidos ya. Estaríamos otra vez mal. ¿Y en qué consistía, hermanos, este nuevo pacto? ¿O cuáles son los términos? Podríamos decir también, ¿cuáles son los términos de este pacto? Pues Jeremías 31 lo describe. De hecho, aquí en Hebreos está tomando de Jeremías 31. Este texto está tomado de allá de Jeremías 31. Pero por decirlo simple y llanamente, que sabemos que ahora lo vamos a desarrollar un poco, pero por decirlo simple y llanamente, es una nueva creación, un nuevo nacimiento. Que nosotros hayamos pasado de muerte a vida, pero que eso se haya efectuado de una manera tan maravillosa dentro de nosotros que queramos servir al Señor, que no sea una carga, que no sea algo que nos lleva siempre a estar penosos porque debemos hacer y hacer. No, la persona que ha nacido de nuevo tiene un deseo en su corazón de amar al Señor, de seguirle, de estar buscándole. Esto sería simple y llanamente, que es muy simple, la verdad, pero ahora nosotros vamos a estar tratándolo. Versículo 10, dice así: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Todos sabemos ya que el antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra y los mandatos descritos allí, pues sí, eran mandatos buenos, eran mandatos santos, eran mandatos nobles, pero ineficaces, por lo que ya hemos dicho, por la naturaleza del hombre. Le decían a la persona lo que debía hacer, pero no le proporcionaba la forma, la manera, ni siquiera el poder o las fuerzas para hacerlo. Y así le decían lo que no podía hacer, pero no suplían el poder para evitar el no hacerlo. Esto también lo dijo Pablo, ¿no? Después en el Nuevo Testamento dice, tengo aquí en mi carne una lucha, ¿no? Entonces, si hay alguna esperanza, hermanos, de que alguien pueda cumplir la ley de Dios, es a través de una nueva naturaleza. No es por un antiguo pacto, no es por aquel pacto antiguo, sino de una nueva naturaleza. Necesita un corazón completamente nuevo y un nuevo poder. Por eso Dios es el que se compromete a hacer esto y a escribir en nuestra mente sus mandatos y plasmar de su vida en nosotros. Esto es tan importante. Pedro lo dijo así, de esta manera. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, quedaos con esto, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Y qué puede ser, hermanos, esto? Partícipe de la naturaleza divina, sino tener una nueva naturaleza dentro de nosotros. No estoy hablando que seamos divinos. No, tenemos algo de Dios que Él ha implantado en nosotros, que es el Espíritu Santo, el cual ha transformado nuestras vidas y ha cambiado nuestro interior. De manera que el poner las leyes de Dios en la mente del hombre hace que conozcamos al Señor, realmente queramos amarle y amarle
de esta manera, de corazón, porque Él ha implantado en nosotros sus leyes. Desearán hacer su voluntad aquella persona que se acerca, y no por miedo, sino por amor. Habrá un deseo genuino en su corazón y no simplemente va a venir, como ocurría allá en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, con una ofrenda para solamente y momentáneamente un tiempo, porque después otra vez volvían a pecar. Y el versículo 10 que sigue dice así, en la parte B, y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿De qué forma el pueblo podía acercarse a Dios? Solamente a través del sacerdote, ¿verdad? Esa era la única manera. Sin embargo, el conocimiento del que se habla aquí es un conocimiento personal. Dice, volvemos a leerlo si queréis, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ellos me serán a mí por pueblo. Es que el que disfruta, hermanos, la presencia del Señor es su Hijo. Si nosotros hoy podemos disfrutar de estar en su presencia es porque somos sus hijos. No hay ninguna otra manera. Como hijos podemos estar cerca del Padre. En Éxodo 19, ahí habla de que a Moisés se le pedía algo muy particular, es que no podían hacerlo de otra manera. Y era, Moisés, ve tú, habla con el Señor, y lo que Él te diga, ven y transmítenoslo, porque si no moriremos. No había forma y manera de acercarse a Dios y tener una relación personal con Dios. No. Moisés tenía la relación, él venía y transmitía todo lo que el Señor le había dicho. Entonces, al final, ellos estaban lejanos, no podían escuchar al Señor, lo tenían quizá como un jefe que solamente tiene que cumplir órdenes. Mira, allí tengo el jefe, le tengo que cumplir órdenes, pero no es alguien con que tengo algo filial, no es alguien con que tengo algo personal, no. Pues ahora, en el nuevo pacto, disfrutamos del acceso directo delante de la presencia de Dios. Y podemos hablar directamente, hermanos, con el Señor sin intermediarios. Tú, en tu casa, aquí en la iglesia, en cualquier momento cuando estás paseando, tienes acceso a la presencia del Señor. La experiencia con Dios de segunda mano no es suficiente. No es suficiente que venga Moisés, no es suficiente ni siquiera esta predicación, porque esta puede ser de segunda mano. No es suficiente cuando vayas y abras el ordenador y te pongas a leer, a escuchar una predicación. No es suficiente cuando cojas un libro. No es suficiente de segunda mano. Tú tienes que estar cerca del Señor. Se necesita tener tu propia experiencia donde Dios está contigo. Ahora Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina y entramos, hermanos, en una comunión íntima y estrecha con Él. Una comunión íntima y estrecha con el Señor. Versículo 12, y aunque parezca que no, pero estoy terminando. Y además yo me he dado cuenta que suelo ser rápido. Versículo 12. Me había ido a otro. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Seré propicio a sus injusticias. Cada vez que nuestros hijos nos desobedecen, que por cierto, son bastantes veces, yo pienso, dejo de ser su padre, ¿verdad que no? Ellos no dejan de ser mis hijos. ¿Dejamos de amarlos? Tampoco. Y de cuidarlos, de estar pendientes de ellos, ¿no? Dios es el que como Padre se ha comprometido. Él se ha comprometido a amarnos y cuidarnos a pesar de nuestros errores y pecados. Y Él es propicio a nuestras injusticias. Propicio significa que aún sabiendo lo malos que podemos llegar a ser, pero lo malos que podemos llegar a ser,
Él nos hará siempre el bien. Él es propicio, Él está cercano. Él dice, mira, no estoy mirando tu injusticia. ¿Qué es lo normal? Seré propicio a tu justicia. Hombre, eso cualquiera. Es que eres bueno, es que eres una persona agradable. Pues claro, seré propicio a eso. Estaré ahí a tu favor, porque claro, eres alguien, ¿no? El Señor dice, seré propicio, estaré cercano, aun cuando seas lo peor. Aun cuando que es cuando más me necesitas, que es cuando más te tienes que arrodillar, que es cuando más necesitas acercarte al trono del Señor. Seré propicio a tus injusticias. Por eso este pacto rompe con todos los esquemas, porque solamente lo ha hecho Él. Porque es un pacto de amor, es un pacto en el que Él se ha comprometido con nosotros. Y si Él se compromete, Él no lo va a dejar. Puede ser que tú seas injusto, puede ser que tú falles y que de hecho lo hacemos cada día de nuestra vida, pero hoy estamos aquí porque le amamos. Hoy estamos en este lugar porque un día entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y le amamos. Y Él sigue siendo propicio a mis injusticias, si no yo no estaría aquí. Si no podría ser como cualquiera que está allá afuera y perdiéndome. Pero como Él es propicio y me mira con amor y me mira con ojos de misericordia, cuando tú pecas, Él te está mirando con ojos de misericordia y está diciendo, ven aquí, ven, acércate a mí, porque yo te perdono, te amo. Soy tu padre, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo, te amo. No te alejes, no te vayas más lejos. No te vayas más allá. Acércate a mí. Él está propicio a tus injusticias. A lo malo que tú te sientes, a lo perverso que tú te puedes sentir, tus pensamientos, yo no sé, yo sé cómo yo soy, cómo yo me puedo sentir. Pero sin embargo, me siento amado y aceptado por Dios, no porque yo me crea que soy algo, sino porque Él ha dicho que me ama. Porque Él ha dicho que me acoge, porque Él ha dicho que está cercano a mí. Y esto, bueno, esto, hermano, te da muchísima, pero que muchísima seguridad. No nos condena según nuestro pecado, sino que Él lo que quiere es santificarnos progresivamente. Esta es la gran diferencia. En el nuevo pacto, lo que hace el Señor es mirarnos con amor, estar cercanos a nosotros y ir santificándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Progresivamente vamos avanzando, vamos madurando. Y llegamos, hermanos, a la conclusión de que en el nuevo pacto, hecho solamente por Dios a través de Jesucristo y a través de su Espíritu Santo, nos da, primero, una nueva naturaleza. Segundo, nos transforma y hace que de esta manera tengamos una comunión íntima con Él, como la de un padre y un hijo. Y que si llegásemos a cometer cualquier iniquidad, cualquier pecado, cualquier error, nos seguirá amando y perdonando. Continuamente, para siempre, hermanos, siempre estará cercano a nosotros. Y esta es la seguridad del creyente, del Hijo de Dios, no del pecador no arrepentido. Esto es importante recalcarlo. Hay mucha gente que no se arrepiente de su pecado, por lo tanto, no sabemos dónde está, pero no está cercano al Señor. Pero el Hijo de Dios, que ama al Señor, está en Él hacer el bien. Tanto el querer como el hacer, porque lo ha dispuesto el Señor en nuestro corazón. Pero no significa que seamos perfectos porque caemos. Solamente que el Señor va a estar siempre cercano, diciendo, aquí estoy para perdonarte. Amén. Por eso, si hoy estás en estas circunstancias, donde ves que no estás en este pacto de amor, donde dices, bueno, quizá yo no me encuentro de esta manera, tan cercano al Señor, bueno, hoy mismo puedes entrar en Él, en este pacto de amor. Este pacto donde el Señor Jesucristo te ama incondicionalmente. Si tú entregas tu vida, tu corazón, si de esta forma Él transforma, cambia, hace de ti una nueva criatura. Así que bueno, gracias a Dios por su palabra, gracias al Señor porque nos permite ir conociendo cada vez más, cada vez que leemos, ir desentrañando todo lo que tiene para nosotros y sobre todo ver lo inmenso y maravilloso que Él es, lo glorioso que es
y que, bueno, Él está siempre pendiente de ti, está siempre pendiente de mí, y que Él lo tenemos allá en los cielos, pero también está en tu corazón y está en el mío, con ese pacto de amor que ha hecho en nosotros, a través de su Espíritu Santo. Recuerda, yo me voy, pero estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, que Él nos ayude cada día a valorar todo esto, a valorar esta grandeza, este tesoro tan hermoso que tenemos en su palabra. Amén. Te adoramos, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque la amamos, la necesitamos, pero también reconocemos que somos débiles, que somos pecadores y que necesitamos cada día, Señor, un renuevo en ti, que necesitamos acercarnos cada día a este pacto de amor, Señor. Gracias porque tú lo has hecho posible, no es por nuestras fuerzas, no es porque nosotros lo hayamos ganado, no merecemos nada, sino por tus maravillas, sino por tu grandeza, por lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Nosotros aceptamos este pacto, aceptamos este amor incondicional, Señor, y queremos servirte cada día, Señor, de corazón. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Amén.